existen los especialistas de oncología en ciertos tumores, es decir, oncodigestivo, oncomama, respiratorio, oncotórax sería, perdón. ¿Sí? En Rosario también hay algunos especialistas que solo se dedican a algunos tumores, por ejemplo, piel y partes blandas, o decir, como les digo, solo pulmón o solo tórax, porque entraría mesotelioma también, solo gineco, solo sistema nervioso. Bien, ahí vengo, abro una puerta y listo. Ahora si te da, no vuelvo. Acá estamos. ¿Qué podemos saber de cáncer de ano? Fíjense, la mayoría son curables, no asustarse, o sea, asustarse, en el sentido de que estamos hablando de una región en la que si no hay respuesta al tratamiento ya nos podríamos adelantar y pensar en lo que sería sacrificar el esfínter, ¿no? La mayoría son curables, puede ser que se alojen en el canal anal o en la piel perianal, hay que diferenciarlos. Los factores de riesgo pueden estar relacionados con la presencia del virus HPV, el identificado 16, y factores de inmunodepresión. La mayoría son epidermoides, los de células de transición basaloides son los que decimos los cloacogénicos. Si se originan en glándulas anales, o hay afectación de glándulas anales, vamos a tener adenocarcinomas, y también podemos tener presencia de melanomas. El más frecuente es el epidermoide. ¿Cómo tratamos estos tumores? A ver, sigamos con características. Puede ser que, veamos esta diferenciación, que los de margen anal sean más frecuentes en hombres y los del canal anal más frecuentes en mujeres, siendo más diferenciados los del margen que los del canal. ¿Cómo se puede manifestar este tumor? Por sangrado, por una masa palpable, una úlcera en la zona que no cura, prurito, secreción serosa, secreción mucosa, incontinencia, ahí ya tenemos afectación esfinteriana, ¿no es cierto? O que fistulicen. Esta sería la clínica. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Ojo, este objetivo tendría que estar, ¿no es cierto?, en cualquier decisión de tratamiento, que es la preservación de la funcionalidad del órgano. ¿No es cierto? Bueno, acá lo recalcamos porque sí o sí va a estar afectada una función importantísima. Y, por supuesto, estadificar para poder decidir el tratamiento. En esa estadificación, en este caso, no puede faltar la resonancia de pelvis. Acuérdense, en patología pelviana, el estudio que estadifica, diríamos, completamente ese tumor es la resonancia. Vieron que no mencionamos resonancia de tórax, resonancia de abdomen podría ser en hígado para tipificar alguna lesión hepática no caracterizable, pero en pelvis tenemos que pedir siempre, patología pelviana, resonancia. Y directamente un PET. Hago un paréntesis, pregunta de razonamiento. ¿En qué otro órgano o tumor, en qué otro tumor localizado en qué órgano uno tendría que decir para? Necesito preservar función antes de decidir cirugía, pensemos si no hay un tratamiento oncológico que reemplace la cirugía. Acá estamos diciendo ano. La otra vez en clase les dije recto inferior, porque si tenemos que hacer la cirugía curativa de recto inferior, tendríamos que puede ser que esté sacrificado el esfínter. ¿Y qué otro órgano deberíamos preservar función? Y decir la quimio, la radioterapia tiene igual eficacia que la cirugía y el paciente en un tumor localizado podría no ser operado con iguales resultados. ¿Se los digo? Tumor de laringe. ¿Ah? Tumor de laringe, si decimos tumor localizado de laringe, razonemos. ¿Cómo se cura? También se cura con cirugía. ¿Qué implica? Laringectomía. ¿Qué implica la laringectomía? ¿Pérdidas de qué funciones, chicos? Del habla. Fonación es preocupante, es una función importante. ¿Y qué otra más?
importantísima. Y El a lo mejor con pasaje de consecuencias alimentos. más serias. ¿Cuál? El pasaje de alimentos al tubo digestivo y del aire a... Entonces, ¿qué sería? ¿Qué función La sería? digestión. Deglutonia. Perdón, estoy comiendo un poco de miel. ¿Se darán cuenta que ando con tos? Entonces, en laringe, vieron que no especificamos los tratamientos de cabeza y cuello, vimos las generalidades y bueno, pero ustedes en cirugía seguro que lo estudiaron. Cuando vieron tumores de cabeza y cuello, vieron tumor de laringe, y bueno, tumor de laringe, ojo. Ojo, preservar función, entonces ni siquiera quimio, radio solo en un tumor localizado. Sigamos con ano, que esto es cortito. Muy cortito. Estadio 0, ¿qué significa? Que no hay infiltración. Es una lesión neoplástica, pero no infiltrante. Se puede hacer la ay, por Dios, ¿está bien escrito resección? Se puede hacer la resección o topicación con fluororacilo, fluororacilo. En lesiones no infiltrantes, ¿qué aprendemos? Tratamiento local, punto. Ahora, ojo con esto, porque no les quiero hacer lío. Podemos operar y hacer la resección local en las lesiones pequeñas que no comprometen el esfínter anal y que están en la piel perianal o en el margen. Uno ahí podría decir resección completa con margen libre. Es decir, en tumor de ano, si está en la piel perianal o en el margen anal, pero no tiene implicado el esfínter, podemos hacer la cirugía local sin sacrificar el esfínter. ¿Está claro? En los otros tumores de ano, tratamiento de nigro, que ¿qué implica? Radioquimioterapia. Entonces, si nos preguntan, ¿cómo se cura? ¿Cómo se trata un tumor de ano? ¿Qué vamos a responder? El tratamiento de un tumor infiltrante de ano, que compromete el esfínter anal, es radioquimioterapia, no cirugía. Se puede evaluar la resección local en tumores pequeños, en el que se puede hacer una buena resección y que por supuesto no implique la afectación anal del esfínter. Todo esto que sigue es fino, ¿está? Esto es fino, pero ¿qué implica? Que en un estadio 3, cuando ya tenemos compromiso ganglionar, ¿qué es lo que puede pasar? Que hayamos hecho, ¿no es cierto?, radioquimio, pero que haya quedado enfermedad. Residual se llama, o sea, quedó enfermedad. En ese caso, vamos a tener que ir a la cirugía, si es posible local, o la amputación abdominoperineal, que sería la cirugía de Mainz. Es decir, en un estadio 3, que implica compromiso ganglionar, sí se hizo radioquimioterapia, y luego resección quirúrgica en lo que quedó de la enfermedad residual, ¿sí? Sería ese el primer paso, y luego tenemos que hacer el vaciamiento inguinal. ¿Esto es fino? No los quiero complicar. Por favor, a ver si se los puedo explicar sencillamente. En la previa que dijimos, radioquimio es el tratamiento estándar, esquema de nigro. ¿Qué agregamos? ¿Esto es fino? Sí, es fino, pero lo tenemos que saber. Si hay compromiso ganglionar, ¿qué tenemos que saber? Se opera la lesión que quedó después de la cirugía y se realiza el vaciamiento ganglionar. ¿Que cuál es? Ya lo aprendimos, el drenaje inguinal. Así está resumido, ¿está claro? No avancemos, sino no se queden con dudas, que después, si no, cuando estudien solos, va a ser más difícil. Estadio 4, ¿qué hacemos en el estadio 4? Cáncer de ano. Imaginemos, no. ¿A dónde puede diseminar? No lo dijimos. A los ganglios cercanos, por supuesto que también a hígado, por supuesto que también a pulmón. Entonces, paliación. Puede ser que uno indique una cirugía paliativa, no oncológica, sino para paliar síntomas, que irradiemos por dolor,
sí, radioterapia paliativa, y si no, quimioterapia. Síntesis. Tratamiento de cáncer de ano, quimio, radioterapia. Si después de ese tratamiento queda enfermedad residual, no queda otra, cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? En resecar el tumor que quedó y sacar los ganglios inguinales. Sacar no es la palabra, resecar. ¿Hasta acá algo más? Listo. 3 tumores en 1 hora. Somos unos capos total. Vamos ahora a uno que tiene muchos slides. No se desesperen, pero es cortito lo que tenemos que saber. Profe, yo tengo una pregunta, pero Dale. sobre generalidades. Dale. El performance status o sea, es objetivo, pero hay algo que vos digas, bueno, de 0 a 2 podemos buscar la cura, o igualmente es como que igual lo ves con el paciente. No sé si me explico. Bien. A ver si te entendí. ¿Vos me querés decir que si es objetivo porque tenemos parámetros objetivos para poder decir qué PS tiene el paciente? Claro, en cuanto a ese la sentido es clasificación del objetivo, PS. pero vos podés decir de 0 a 2, sí o sí, yo busco curar. O sea, vos me preguntás si existe, digamos, una aseveración en donde uno dice, todo paciente que tiene PS 0, 1 o 2 es curable. Claro. Eso. ¿No? No. ¿Sabes por qué, Pichona? Mira, ¿para quién me está preguntando que justo estaba buscándolos? Yo, Ana. ¿Por qué no te veo? Ahí estás, Ana. Mira, Ana, vos podés tener un paciente estadio 4, y bárbaro esta pregunta que hiciste. Estadio 4, cáncer de mama, enfermedad metastásica, con PS 0. ¿Esa tumoración tiene indicación de tratamiento curativo? No, es paliativo. ¿Está? Entonces, vos podés tenértelo. Para responderte te doy este ejemplo. El PS es el estado funcional del paciente. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Que con un paciente que tiene un mal estado general, es decir, PS3, 4, es decir, mayor de 2, con PS3 o 4, si tenés que indicarle un tratamiento oncológico, ¿sí? Ojo, porque podés empeorarle su calidad de vida y no sería correcto indicarlo. En una instancia paliativa, uno espera que un paciente en instancia curativa no tenga estadio 3 o 4 por lo oncológico. En instancia curativa estamos hablando de un estadio precoz, salvo que el paciente sea diabético, hipertenso, obesidad mórbida, seculado de ACV, cardiopatía, insuficiencia cardíaca terminal. Bueno, va a tener un estado funcional alterado, con un tumor localizado a lo mejor, pero el PS va a ser una complicación esa, porque va a tener comorbilidades que no te van a dejar indicar un tratamiento curativo. Y ahí sí aplicas esto y decís, mira, tiene un PS3 no por el tumor, sino por sus comorbilidades. ¿Qué hago? Dolor de cabeza, a decidir. Uno ahí tiene que, esto de la práctica y lo cotidiano y lo difícil, ¿no? De decir, bueno, a ver, con un estadio curado. Doy un ejemplo. Una paciente que fue rediscutida, ¿sí? A ver si les sirve este ejemplo. Enfermedad de Alzheimer, 72 años, buen estado general, cognitivamente, lamentablemente, 0. Tumoración de 4 o 5 centímetros en la mama izquierda, ulcerada, porque por supuesto, no dolor, no nada, fue progresando en el tiempo, adenopatías, ¿sí? Metástasis pulmonares, y la paciente tiene estado general bueno, cognitivamente. No, por supuesto, todo se habla desde ya las decisiones con la familia y medianamente lo que se puede con ella. ¿Qué hacer ahí? Y uno, a ver, acá lo saqué fuera de foco, pero para darles el ejemplo, ¿no? Uno acomoda el tratamiento. Tendría que hacer quimioterapia, y por el tipo de tumor que tiene, tendría que hacer quimioterapia solamente endovenosa con 3 drogas. Se acomodó el tratamiento por su condición, porque el control de los efectos iba a ser muy difícil, ¿sí? Fíjate, el estado general no era malo, pero teníamos una limitación. Se acomoda el tratamiento indicando, en vez de quimio endovenosa, quimio oral, en vez de endovenoso subcutáneo, porque
justo una medicación se puede hacer subcutánea. ¿A qué vamos? El estado general te define, el estado general te marca el próximo paso, pero es independiente del estadio. No podemos asegurar estadio 0 a 2, siempre van a ser tumores curables, ¿no? Vos podés tener, esto que te digo es al revés, esta señora tiene PS0 con un estadio avanzado. Está bien, con esta condición en la que se hubo que esta condición neurológica, ¿no? Con la que se tuvo que acomodar. ¿Te alcancé a contestar o no? ¿No te hice lío? Sí, no, entendí bien. No se queden con dudas. Bárbaro. Bueno, chicos, les voy a contar algo en confianza. Cada vez que me ven que me paro, y encima lo peor que me ven que hablo, es con mi perrita, que va afuera, entra, sale, como les dije que estaba acá en mi casa. Ya vengo. Sé que algunos de ustedes tienen tutoría, chicos. Así que no, espero portarme bien con el tiempo. Igualmente, no es nada porque después nos podemos comunicar por correo o hacer otra, ya sé que quedan pocos días, pero hacer otro encuentro. ¿Qué pasa con páncreas? En lugar de muerte, ocupa, como causa de muerte, ocupa un cuarto lugar. Tenemos que decir en hombres, ese cuarto lugar lo ocupa después de pulmón, cáncer colorectal, próstata. En mujeres después de mama, colorectal y pulmón. El adenocarcinoma es la histología más frecuente. Es una enfermedad mortal y curable en la minoría de las personas, teniendo enfermedad localizada y resecable. Pocos se curan, pronóstico malo. Por eso ocupa ese lugar de muerte. Si tuviéramos que ir a números, que no los tenemos que saber de memoria, un 5% puede estar vivo a 5 años si tuvieron enfermedad metastásica. O sea, si hay enfermedad metastásica, ¿puede la persona seguir viva, haciendo tratamiento y demás? Un 5%. Poquito. Si hacemos cirugía, también puede estar vivo a 5 años el paciente, pero un 20%. ¿Por qué? Porque tiende a recaer este tumor. Tumor malo, síntesis. ¿Es un tumor tratable? Sí, pero es un tumor curable raramente. En personas más grandes, mayores de 70 años, los factores de riesgo pueden ser los genéticos, una historia familiar fuerte, ¿no es cierto? Al menos 2 familiares de primer grado afectados, y distintos factores ambientales. Habíamos mencionado la otra vez, por si se acuerdan, en clase hicimos un breve repaso cuando dijimos, a ver, tomemos un tumor, dijimos páncreas, ¿sí? Tabaco, Helicobacter pylori, diabetes. Si nos tuviéramos que introducir en todos los factores metabólicos, hay muchos estudios de distintos factores identificados que pueden estar presentes en personas que tienen este tipo de tumor, ¿sí? Es decir, cáncer de páncreas. Sabemos que esto es todo recuerdo, voy a pasar rápido porque este recuerdo se los dejé como recuerdo, pero bueno, es anatomía, es histología. Recordar que es una glándula mixta con su secreción externa y su secreción interna, recordando las 3 hormonas, ¿no es cierto?, que son insulina, glucagón y somatostatina. Recuerdo de anatomía, nada más, para después cuando repasen el tema, no viene nunca mal recordar todo esto, no se los leo ahora, pero ahí tienen algunos datos, dividido, ¿no es cierto?, el órgano en sus secciones, en cabeza, cuello, cuerpo y cola, una foto recordando su relación con los vasos, sobre todo, recordemos las arterias, tronco celíaco, sus 3 ramas, su relación con el órgano, ahí les voy pasando las fotitos, la importancia del recorrido arterial, perdón, de la relación con las arterias, con las venas, con los ganglios. Acá tenemos un corte de tomografía sencillo porque está marcado con flechas, lo tan difícil que es, ¿no es cierto?, de identificar este órgano, porque acá está muy claramente identificado, pero a veces cuando tenemos, chicos, desde ya, ¿no es cierto?, la cercanía con otros órganos no es fácil. Acá vemos bien el páncreas, ¿sí? Esta sería la cabeza,
remarcada la vena mesentérica superior, bueno, y las estructuras que están viendo. ¿Cómo clasificamos los tumores de páncreas? Ya dijimos, etiología más frecuente, esa es una pregunta. Anatomía patológica, 95% adenocarcinoma. Si tuviéramos que tipificar, porque solamente nos dicen cáncer de páncreas o carcinoma poco diferenciado, pedimos inmunistoquímica y distintos marcadores nos van a indicar el origen pancreático. ¿Esto hay que saberlo en clínica? No. ¿Lo tienen que saber como médico? Sí. Porque ustedes pueden leer una anatomía patológica en donde dice carcinoma poco diferenciado y digo, ¿con esto me quedo que es de páncreas? No, inmunotipifico. Eso para todos los tumores. Y podemos tener los tumores pancreáticos quísticos que están rodeados por epitelios atípicos que tienden a ser distintos, un comportamiento menos agresivo. Los otros son los tumores neuroendocrinos, acordémonos que los neuroendocrinos pueden alojar en páncreas, linfoma o que sea asiento metastásico, que es rarísimo. ¿Dónde principalmente asientan? En cabeza. Menos en cuerpo y cola. Ahí tenemos que razonar la clínica. ¿Con qué prueba de laboratorio puedo ayudar al diagnóstico? Porque el K19.9 puede también estar aumentado en otras patologías. Pero si tengo una tumoración de páncreas, un diagnóstico de cáncer de páncreas, pido el K19.9 y si está aumentado, desde ya que, bueno, avala al diagnóstico. ¿Es un factor pronóstico? Sí, porque puede medir carga de enfermedad. Cuanto más alto, peor. ¿Qué estudios por imágenes voy a pedir? Ojo, estos slides tienen mucha información. Quiero dejarles lo que vamos a jerarquizar en quinto. ¿Qué estudios por imágenes me ayudan a estadificar este tumor? ¿Una ecografía? Sí, porque puedo ver ahí la masa pancreática y si hay dilatación de la vía biliar. Acuérdense, eco, ¿sirve para vía biliar? Sí. La TAC puede ver signos indirectos, pero la eco no, chicos. Paciente con ictericia, paciente en el que quiero tener información de los conductos biliares, pidamos una eco. Bien, la TAC de abdomen, sepamos eso, TAC de abdomen, puedo ver la extensión del tumor, si hay compromiso ganglionar, si hay metástasis a distancia, por supuesto, y si hay invasión vascular. ¿Qué es lo que les pido que sepan? Que en la tomografía necesitamos que el especialista nos informe todo esto, tamaño del tumor, la extensión ganglionar, si hay metástasis a distancia, y si hay invasión vascular. ¿Qué datos me importan para estadificar? Recuerdo del TNM como les estoy mostrando en pantalla. Fíjense que importa cuánto mide acá el tumor de páncreas. No estoy hablando de invasión de la pared y demás como los otros órganos. Importa si es mayor o menor a 2 centímetros, importa si compromete la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco, qué estructuras vasculares afecta. Esto sepamos que es importante tenerlo en cuenta para estadificar. Un breve esquema, para entenderlo en esquema, en gráfico y sea más sencillo, ni hablar que estamos en estadio 4 cuando tenemos, por ejemplo, implantes hepáticos, y en estadio 3 si tuviéramos invasión del tronco celíaco o de la arteria mesentérica superior. No tenemos que saber de memoria los estadios, solamente esto. ¿Qué? Para estadificar, como ya dijimos, ecografía y TAC sirven, pero ¿qué tengo que saber de tumor de páncreas? Que tengo que evaluar la posibilidad de resecabilidad. Esto que les dejo es fino, pero complementa, por supuesto, toda la explicación. La TAC se debe hacer, ¿no es cierto?, con una técnica adecuada en donde pueda tener los datos para evaluar el parénquima, la tumoración, y ver el realce arterial para ver si hay compromiso arterial. Y después, la otra fase, que es la fase venosa, para poder ver el compromiso portomesentérico y ya sí, mejor, por ejemplo, la parte hepática. Fíjense, A y B es fase arterial, perdón, es fase parenquimatosa. Fíjense que es fase pancreática, veo mucho mejor el orden. En cambio acá, y más oscurito el hígado, ¿ven? Acá ya realza, veo mejor las lesiones que pudiera haber, no sé, no hay lesiones acá, pero veo mejor el compromiso hepático.
en la fase venosa, ¿sí? Veo mejor, diríamos. En la fase venosa voy a ver mejor el parénquima hepático, menos el parénquima pancreático, que lo voy a ver mejor en la fase pancreática arterial. Esto es fino, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo puedo decir si es operable o no? Porque antes me pregunto, ¿este tumor se curaría con cirugía? Sí. Acá quimio-radioterapia es el segundo paso de tratamiento. Acá si se va a curar es con cirugía, pero ¿qué tengo que evaluar para saber si se opera o no? El compromiso vascular. Y esto es muy fino, pero tengo que saber los grados de contacto del tumor con los vasos, con el tejido cercano. Lo medimos en grados, menor de 180, mayor de 180. Fíjense el dato fino que nos va a dar el especialista de imagen. ¿En quinto tenemos que saberlo en oncología? No. Solamente saber, saber, uno va a querer que sepan todo, obviamente, que ustedes estén bien formados y capacitados, pero en cuanto al contenido mínimo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que para saber si es o no resecable, necesito saber el compromiso vascular. Por supuesto el TNM, no me va a importar el compromiso vascular si tengo metástasis hepática. Ya sé que no es curable, estamos hablando de una situación localizada. El error es que infradiagnostiquemos, es decir, que no nos demos cuenta de que haya un vaso comprometido y el paciente vaya a operarse. Infradiagnosticar, no. ¿Cómo evalúo? Local y a distancia, ya sabemos, los órganos peripancreáticos, mesocolon, estómago, duodeno y la evaluación ganglionar. Nada más. Y la enfermedad a distancia. ¿A dónde es frecuente que metastatice este tumor? Hígado, peritoneo. Si tenemos afectación, ¿no es cierto? En hígado, peritoneo, bueno, y otros órganos más infrecuentes, sería pulmón y hueso, por supuesto que va a estar contraindicada la cirugía porque hay enfermedad a distancia. Entonces, para saber si hay enfermedad, si tiene lugar la cirugía, es decir, un escenario, tumor resecado, no tiene que haber metástasis a distancia, no tiene que haber invasión linfovascular, por eso es que lo que habíamos dicho, la información vascular, el contacto del tumor con los vasos es importantísimo. ¿Qué pasa con una enfermedad borderline? Acá hay mucha información. ¿Borderline qué significa? Ese es otro escenario. Primero, tumor que se puede operar, porque descarto todas las contraindicaciones a la cirugía. Segundo, enfermedad borderline, dolor de cabeza. Hay afectación vascular, pero poca. Podría operarse, pero no ahora. Borderline. ¿Sí? Ya se los explico mejor. Epa, ¿qué pasa acá? Listo. Estos son unos esquemas. Y la enfermedad irresecable es cuando tengo metástasis, ganglios no cercanos, o porque hay afección vascular tumoral, pero esto es fino, con mayor, o sea, puede haber afectación vascular y ser borderline, y poderse operar, pero no ahora, no ya, o directamente que el contacto vascular sea mayor a 180 grados, dependiendo qué troncos vasculares están afectados, directamente decimos no se opera. Ya viene un resumen, pero para llegar al resumen les tengo que explicar esto. En un tumor localizado, puedo pedir una ecografía endoscópica, ¿y qué ventaja tiene? Que puedo ver con la endoscopía, puedo ver, ¿no es cierto?, los ganglios cercanos y si hay invasión vascular, pero sobre todo, ¿qué posibilidad me da, chicos? De biopsiar con una aguja fina. Entonces, papel de la ecoendoscopía, posibilidad de toma de biopsia. Esto está en inglés, es muy sencillo y se los digo ahora. Si tengo una masa tumoral pancreática, puede ser que la tenga por un hallazgo incidental o porque hice una tomografía y se vio. Entonces ahí, acá fíjense, 3 escenarios. Uno es que no haya metástasis y digamos, no hay metástasis a distancia. Y si se opera, hago una ecoendoscopía para tomar biopsia si tengo enfermedad, ¿no es cierto?, borderline o avanzada. O sea, el tumor creo que es operable. Hago una ecoendoscopía. Si ahí veo que hay metástasis, tomo una biopsia. Si ahí veo que hay localmente avanzado, tomo una biopsia. Si veo en esa ecoendoscopía que puede ser borderline, tomo una biopsia.
porque si es borderline, no se va a operar ahora. Entonces, ¿qué tratamiento le voy a hacer? Oncológico. ¿Necesito biopsia para hacer tratamiento oncológico? Yes. Entonces tengo que tomar una biopsia. ¿Mm? Y si no hay afectación y digo directamente que se opere, se opera. Obviamente que si en la tomografía hay metástasis o enfermedad avanzada, biopsio la enfermedad y nada más. Último tema a tratar, acá, o sea, último tema sería el tratamiento. 4 situaciones. Si el tumor es resecable, cirugía. ¿Cómo sé si es resecable o no? Porque evalúo, estadifico y veo el compromiso vascular. Si el tumor es borderline, ¿qué significa? Que se puede operar pero no ahora, hago tratamiento oncológico previo y después se opera. Si el tumor es localmente avanzado, no operable, tratamiento oncológico. Y si el tumor es metastásico, tratamiento oncológico. ¿Algo más tengo que saber del tumor de páncreas? No. Ahora viene la explicación. ¿Qué? Después de que se opere un tumor, se supo que era mejor hacer adyuvancia con quimio. Es decir, después que se operó, puedo agregar adyuvancia. ¿Con quimio? Sí. ¿Con radioterapia? A discutir. ¿Qué sabemos hoy en quinto? Agrego adyuvancia con quimio, sí, y a discutir radio. ¿Qué pasa si tengo un borderline? Hago antes tratamiento neoadyuvante. Es el que creo que se va a poder operar después. ¿Con qué? Con quimioterapia. Acá les puse los esquemas que no tenemos que saber. Si es un tumor no operable, pero no con metástasis a distancia, sino loco regionalmente avanzado, hacemos quimioterapia. Están mencionadas las drogas, no lo tienen que saber. Y si es enfermedad metastásica, por supuesto el tratamiento va a ser quimioterapia y todo lo que sea cuidados paliativos. Colocación de un stent biliar si tenemos obstrucción biliar, tratamiento del dolor, pueden existir los bloqueos de los plexos para aliviar el dolor. Acá les puse la justificación de todos estos tratamientos y el resumen, ahí lo tienen. Si es resecable, cirugía con tratamiento previo, quimio neoadyuvante. Esperen chicos, me equivoqué, perdón. Cirugía, acá puse neo, fíjense, me equivoqué. Esto es cirugía, luego quimioterapia adyuvante. Adyuvante. Si es borderline resecable, quimio más radioterapia y luego se evalúa la cirugía, si es que está en condiciones, ¿no? Si es localmente avanzado, solo quimio, y si es metastásico, quimio o cuidados paliativos. Antes de pasárselos lo voy a corregir ya. ¿Se entendió? Acá, donde está la flechita, no pongan neo. Se opera y después quimio. Si es borderline, quimio radio y después cirugía. Se los voy a agregar también la flechita para que sea más fácil. ¿Está claro, páncreas? ¿Cerramos? ¿Vamos al otro tumor? Sí, profe. Bien. Esto se lo paso hoy a Flor, les pido perdón, y quedan 20 minutos. Pero es más fácil. Les sirve que les envíe los powers, ¿no? ¿De apoyo? Sí, profe. Bien. ¿Dónde los envías o los subís al entorno? Los sube Florencia al entorno. ¿Sí? Se los paso ahora y lo va a subir al mediodía, 2 de la tarde. Gracias. Bueno, acá vamos a ir más rápido porque hemos hablado bastante de este tumor. Y aparte porque me parece que ya va a haber una deserción acá, si no me apuro. Vamos. Bueno, los puntos que tenemos que saber de cada tumor. El recuerdo. Ya les digo que screening lo vamos a dar para
todo quinto año antes del examen final, prometido. Bien, esto ya sabemos, en los datos epidemiológicos los paso, chicos, ¿sí? Porque lo que ocupa el lugar de muerte se los dejo, estas tablitas las tiene también en generalidades, ¿sí? Esto se los dejo. Relación con alimentación, estilo de vida, también con factor hereditario, si tenemos que ver una evolución natural de adenoma, temprano, intermedio, tardío, hasta el desarrollo de células malignas. Importantísima detección temprana de todos los tumores que estudiamos hasta ahora. Bueno, de los que vieron conmigo, con Germán, vieron mama, cervix, tienen la detección secundaria, es decir, la detección temprana, es fundamental. Factores de riesgo, bueno, acá vemos cómo los casos esporádicos, esto es importante saberlo en el momento del screening, porque justamente tenemos que testear esta población. La población que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer colorectal hereditario, historia personal familiar, entra en otro plan de detección general. Va a empezar antes de la edad recomendada el screening. Bien, entonces, esto lo tendríamos que ver más bien con screening, pero sepamos que las personas, ¿no es cierto?, que no se encuentran en estos casos esporádicos, es decir, que tienen factores de riesgo, serían este grupo. Aquella persona que tiene antecedente personal de adenoma o cáncer colorectal, o Crohn o colitis ulcerosa, o antecedente familiar de cáncer colorectal, o PAS o Lynch, es decir, una poliposis adenomatosa familiar o Lynch. Por supuesto que según el consejo que reciba el estudio profundo genético, mapeo genético que recibió este paciente para diagnosticar estos síndromes, se tomará la conducta de resección o no. Un breve resumen de poliposis familiar y síndrome de Lynch, se lo dejo, sepamos que las dos son autosómicas dominantes. A los 10 años de edad comienza la colonoscopía, si hay un antecedente de poliposis familiar, y desde los 20 años, ¿no es cierto?, en un síndrome de Lynch. ¿Qué pasa con los grupos de riesgo? Esto lo vamos a ver con screening, pero sepamos que hay un grupo de riesgo bajo o promedio, que podrían ser las personas que tienen más de 50 años y ningún factor de riesgo. Entra acá, en este grupo. O que tiene un antecedente familiar de cáncer colorectal, pero familiar de segundo o tercer grado. No es ni mamá, ni papá, ni hermanos, ni hijo. Es segundo o tercer grado. Riesgo moderado es cuando la persona tuvo adenoma, cuando la persona tuvo un cáncer colorectal o tiene familiares de primer grado. Y fíjense, riesgo alto cuando tenemos diagnóstico de estas enfermedades. PAF, Lynch, Crohn o colitis ulcerosa. ¿Me explico? Fíjense cómo a su vez subdividimos. Una división más fácil, ¿cuál sería? Riesgo habitual, paciente sin antecedentes. Algo de riesgo que puede ser bajo o alto cuando hay algún antecedente o el paciente porta alguna enfermedad. Prevención primaria sabemos que es todo lo que haríamos antes de la aparición, ahí está el factor dieta, y la prevención secundaria sería que en aquella persona que no tiene antecedentes de nada, ni porta ningún factor de riesgo, a partir de los 50 años tendría que hacer un estudio de screening. ¿Sí? Si hay antecedentes, o familiares o personales, como lo dijimos de ayer, recién empieza antes el screening. ¿Con qué métodos hacer el screening? Acá viene el dolor de cabeza. Sepamos dos hoy: sangre oculta en materia fecal o colonoscopia. Las guías oncológicas de screening son variadas, chicos. Por eso es que ustedes, esto se va a exigir que lo sepan, pero que tengan un respaldo. Quien dice, yo propongo hacer screening con sangre oculta en materia fecal, no está mal, pero tiene que saber también que podemos contar con la colonoscopia, y fíjense que también hay otros métodos de screening. ¿Cuáles son los más utilizados y los que se recomiendan la mayoría de las guías? Los primeros dos. ¿Cada cuánto? ¿Sí? ¿Y con qué frecuencia? Es decir, cada cuánto, vamos a estudiarlo más adelante. Ustedes
ya cursaron gastro, entonces, no me equivoco, ¿no? Gastroenterología. Si me quieren contar qué estudiaron en gastroenterología, lo discutimos ahora. Todavía no cursamos gastro. Perdón, bárbaro, Mateo. Entonces, ¿cuál es el grupo etario que debe realizar screening? A partir de qué edad se debe realizar screening sin que haya factores de riesgo, es decir, para personas con riesgo habitual, a partir de los 50 años. ¿Con qué estudio? Sangre oculta materia fecal. ¿Con qué frecuencia? 1 por año. O colonoscopía. ¿Cada cuánto? Por supuesto, si es normal, a discutir según la guía cada 10 años o cada 5 años. Pueden tomarse un trabajo, si tienen tiempo, aunque ya les digo que esto va a entrar luego, y que es estudiar lo que aconseja las guías de la Task Force, pero norteamericana. Ahí se los escribí. La Task Force norteamericana tiene recomendaciones de screening para todos los tumores. Es muy fácil, se accede online, y ahí tienen la recomendación. De cáncer de colon les va a decir, se puede hacer sangre oculta materia fecal 1 por año, se puede hacer sangre oculta materia fecal cada 2 años, pero haciendo colonoscopía, nos va dando la sugerencia. Esta es una guía que se recomienda porque es la que menos sesgos, trampas, puede tener, porque, bueno, está hecha verdaderamente las recomendaciones con mucho fundamento. Esto no es para descartar ninguna guía de las que tenemos, por ejemplo, del Ministerio, de la Asociación de Oncología o de Gastroenterología, desde ya, pero vamos a ver una visión bastante ampliada de cuáles serían las recomendaciones. Son las norteamericanas, también están las canadienses, serían las norteamericanas. Paso por alto manifestaciones clínicas. Profe, ahí. ¿y de alto riesgo cómo era el screening? El screening ahí lo individualiza en alto riesgo. De acuerdo a la edad de aparición del familiar, por ejemplo, de primer grado que tuvo el tumor, 10 años antes empezaste el control, o en alto riesgo, si el paciente es portador de un síndrome de Lynch, ahí va a estar toda la familia bajo seguimiento con estudios a temprana edad y o con indicación de cirugía. Porque sabemos que esta Lynch y FAP es autosómico dominante. Entonces, bien tu pregunta. En pacientes que tienen antecedentes de alto riesgo se individualiza el screening y la frecuencia según la lesión que tenga. ¿A qué edad? A temprana edad. Vos decís, a temprana edad, derivación con especialista. ¿Y cuál va a ser el estudio? Ahí te agrego esto. Es un paciente que tiene antecedentes familiares. ¿Le vas a hacer sangre oculta? No. La sangre oculta solamente es para población con riesgo estándar. Mayor de 50 años, sin antecedentes, sanito y nunca nada. Si no, directamente vas a colonoscopia. ¿Me explico? O sea, en alto riesgo, ahí tenés algo para responder. Siempre colonoscopia. ¿Cuándo? Indicación individualizada, según el antecedente. ¿Sí? Si es un Lynch, por supuesto que va a ser a temprana edad. Si es un Crohn, una colitis ulcerosa, va a tener endoscopía serial. Si es que tuvo antecedentes de adenomas, perfecto, será 1 por año. Si es que tuvo un familiar de primer grado, 10 años antes del diagnóstico del familiar. ¿Contesté? Sí, profe, gracias. Bien. Manifestaciones clínicas. Adelante. Paso, esto lo razonamos, sepamos derecho, izquierdo, tiende a ser más obstructivo el izquierdo, más compromiso por sangrado y anemia, ¿no es cierto?, en el derecho. ¿Cuál es la anatomía patológica que predispone en el cáncer infiltrante, ¿no es cierto?, es el adenocarcinoma? Acá les pongo, por supuesto, los pólipos colónicos, cuáles pueden ser, no lo vamos a pedir esta clasificación tampoco, y sí saber que la mayoría es adenocarcinoma, pero acá a modo de ejercicio les puse todas las histologías. Fíjense, podríamos tener un escamoso, sí, rarísimo. Células pequeñas, neuroendocrino, sí, rarísimo. Bien, sepamos que, esto lo voy a pasar rápido, que debemos dosar biomarcadores moleculares.
En cáncer colorectal hay que dosar biomarcadores moleculares. Se los menciono nada más. Inestabilidad microsatelital, ¿sí? Inestabilidad microsatelital y también CARRAS. CARRAS. Bien, al menos CARRAS. También NRAS, BRAS. Esto hay que saberlo, es muy fino, chicos, para ustedes, pero sí tienen que saber que se complejiza el diagnóstico porque estos factores, estos biomarcadores, pueden estar hablando de valores predictivos, pronósticos, y predictivos, cuando decimos predictivos, decisión de tratamientos oncológicos, que van a influir en el tratamiento oncológico. Esto vamos a pasarlo. ¿Cómo estadificamos? Con un ataque de tórax, abdomen y pelvis. Si es un tumor de recto, resonancia. Si es un tumor de recto, eco endorrectal. Y el marcador tumoral que tenemos que pedir es el CEA, antígeno carcino embrional. Además, este es el obligatorio. No está en el slide, pero lo que tendríamos que agregar es el K199. Se los voy a agregar. Me tengo que acordar de corregir, entonces era lo de páncreas y esto. Recordemos el TNM, ¿importa el tamaño del tumor? ¿En centímetros del tumor de colon y de recto? Uy, mirá, operó un tumor de 4,5 centímetros. No. Jamás. Me importa el grado de compromiso en la pared para decidir el T. Por supuesto que si es un tumor obstructivo, la obstrucción va a ser importantísima y va a determinar incluso también pronóstico. En forma práctica. Esto no hay que saberlo, pero sí veamos que hablamos de un estadio 3 cuando hay compromiso ganglionar. Hablamos de un estadio 4 cuando hay metástasis a distancia, en cáncer de colon y recto. ¿Hay que saberlo esto? No, no se va a pedir estadio. Esto es muy fino. Acá, estos son los marcadores que les conté que vamos a pedir. RAS, CARRAS, BRAF, porque hoy se sabe, fíjense, en uno de los congresos que fui, que participamos, cuando se supo todo esto, uno de los oncólogos dijo, fíjense que parece que volvemos para atrás, porque ahora se vio que la presencia de estos biomarcadores determinan comportamientos distintos si el tumor es derecho o izquierdo. Antes no nos importaba si era derecho o izquierdo, ahora sí. Entonces, estos biomarcadores, ¿por qué los pedimos? Porque van a dar información pronóstica y porque pueden dirigir el tratamiento, la terapia oncológica. Nada más. Yo se los puse acá, nada más que para saber, por si lo quieren profundizar, pero esto no se va a pedir. ¿Qué tratamiento se indica en cáncer colorectal? Lo vemos en 5 minutos de los videos. Y después vemos qué hacemos con próstata. Fíjense, chicos, ¿cómo se cura un tumor de colon y de recto? ¿Con qué tratamiento? Cura. Cirugía. Perfecto. Con cirugía. ¿Qué pasa? Si tenemos un tumor localizado, o local o locorregionalmente avanzado, hay lugar para la cirugía. Si tenemos un tumor avanzado, no. Entonces, siempre va a tener la cirugía una intención curativa cuando la enfermedad está localizada, ahí en la zona o regionalmente, ¿sí? Y en recto se va a plantear la radioterapia posterior, si es que se operó primero, y se va a plantear la quimioterapia, perdón, arranco otra vez. En recto se va a plantear la quimio-radioterapia neoadyuvante antes de la cirugía, o si se operó adyuvante, bien, y si es una enfermedad avanzada va a ser el tratamiento paliativo. Entonces, vamos en forma sencilla. ¿Cómo se cura un tumor de colon y recto? Con la cirugía. ¿Qué pasa en recto? Y en recto hay que plantear si antes no hacemos
quimio, radioterapia, neoadyuvante, y si después no van a necesitar también radioterapia o quimio adyuvante. ¿Qué tengo que saber? ¿En qué consiste la cirugía oncológica curativa? En resecar el tumor con márgenes libres de enfermedad y los ganglios linfáticos cercanos. Mínimo 12 ganglios. Entonces, en estadios locales o localmente avanzados, cirugía radical, perdón, es lo que les dije, está escrito acá. Cirugía completa, márgenes libres y ganglios 12. ¿Qué pasa en colon? Ojo, chicos, vamos a dividir el tratamiento ahora en colon y recto. En colon, esta cirugía. Recién les dije la generalidad. Les hablé en general de todo. Vamos ahora a colon. Colon, no estadio 4, cirugía. Y esta es la característica de la cirugía. Bien. ¿Qué pasa si hay invasión de órganos? Es un estadio 3, pero hay invasión de órganos. Esto es fino, pero se los explico. Uno puede hacer quimio antes y después se opera. Saquémoslo, no nos compliquemos. ¿Qué pasa? Esto tenemos que saber. Después que se opera un cáncer de colon, ¿hay que hacer adyuvancia? Sí, con quimioterapia según el estadio. ¿Está? Estadio 1 nunca, estadio 3 siempre, estadio 2 dolor de cabeza para el oncólogo porque hay que decidir si sí o no. En síntesis, tenemos que saber los riesgos, esto es importante. Pero, ¿qué tengo que saber? ¿Quimioterapia se hace después de una cirugía de colon? Claro que sí. ¿Qué importancia tiene esto? Ustedes son cirujanos, operaron, ya saqué el tumor, listo. ¿Qué estadio? 2. A la casa que llueve, listo, ya se operó, afuera el tumor. ¿Y si tiene que hacer quimio? O estadio 3, siempre tiene un ganglio nomás afectado, a la casa. No. ¿Qué hace la adyuvancia? Disminuye el riesgo de recaída posterior. ¿Está claro? Colon, cerramos colon. ¿Qué pasa con recto? El tratamiento que... ¿Sí? ¿Hay algún grado de invasión de mucosa del colon que vos digas ya tiene seguro ganglios? ¿O Ay, qué decís, difícil. No. Siempre que avanzamos con el T, la mayor posibilidad de que haya ganglios afectados existe. Pero vos sabés que a veces podés tener un T2, un T3 y ganglios afectados, o podés tener un T4 y ganglios sanos. Lo lógico y la correlación sería mayor T, mayor posibilidad de afectación ganglionar. Esa es la lógica. Pero decirte, con un T2 ya tenés ganglio afectado, o con un T3 ya tenés, no. No sé si va ahí dirigida a tu pregunta. sí, gracias. Por favor. ¿Qué pasa con recto? Bueno, con recto, cura la cirugía. Fíjense que en tumores que solamente están en la mucosa podríamos hacer una resección local. En tumores que solo están en la mucosa, no están acá en el slide. Pero en tumores T1 debemos hacer la resección total del recto. Acuérdense de agregar esto en la cirugía completa oncológica. Con resección del mesorrecto, cirujano oncólogo preparado, que no opere por la mitad, un cirujano oncólogo, que opere bien, que no saque 3 ganglios, que saque 12, y si no sacó 12, no, obviamente no lo vamos a juzgar, pudo haber sido por alguna complicación, por algo, pero la formación es importantísima, ¿sí? Entonces, este es el resumen de cáncer de recto. Esto que les dije de las resecciones locales y demás, dejémoslo como para individualizar cada situación. ¿El tratamiento cuál es? La resección del recto, con escisión total del mesorrecto y con resección de ganglios no menos de 12.
Y si el tumor es localmente avanzado, independiente del sector en donde esté, no se va a poder operar, hace quimio-radio. Entonces ahora los hago razonar. ¿La radioterapia tuvo algún papel en colon? No la mencionamos. La radioterapia tiene papel en recto. RR. ¿Para que nos acordemos? Obviamente que hay excepciones. ¡Ay, por qué irradiaron un tumor de colon! Bueno, mejor en forma paliativa, por alguna excepción. Pero como tratamiento estándar, tiene papel la quimio-radioterapia en recto. ¿Qué tenemos que saber? Que existe la neoadjuvancia en cáncer de recto cuando tengo un estadio 2, 3 o no resecable, ¿sí? Como dijimos antes, vamos a decir localmente avanzado, no resecable, o cuando hay indicación de cirugía de Miles, pero por cercanía del esfínter, decimos antes hago quimio-radioterapia, lo que les expliqué en clase. Resumen de toda esta explicación. Cáncer de recto. Indicar neoadjuvancia con quimio-radioterapia cuando la altura tumoral me obligaría a realizar una cirugía de Miles. Es decir, para evitar una cirugía de Miles, indicar quimio-radioterapia. Neoadjuvante. Después se verá si se opera. ¿Sí? Esto ya lo dijimos. Esto ya lo dijimos. Esto es muy fino, no se los quiero dar. Pero no porque los quiera minimizar, sino porque no los quiero cargar. Eso es neoadjuvante. Si el paciente se opera, y se opera bien, ¿cierto? Bueno, puede quedar con una anastomosis coloanal, por ejemplo, puede quedar con una colostomía desfuncionalizante un tiempo, o ir a la cirugía de Miles, si hay contraindicación de radioquimio o lo que sea. Bueno, la cirugía de Miles ya sabemos lo que implica, ¿no? La amputación del esfínter. Esta Miles se podría a lo mejor indicar después de la quimio radio si quedó tumor residual. Bueno, ¿qué es watch and wait? Watch and wait. Esperar, mirar y esperar. Después de que el paciente hizo neoadjuvancia con radioquimio, ¿qué hacemos, chicos? Controlamos, no se ve el tumor. Si dijimos que la cirugía de recto curaba, ¿se va a operar o no? Camino difícil. El paciente puede entrar en una rama, en el camino de la observación, y no operar, y esperar. ¿Sí? Es un control estricto y una vigilancia estricta. Porque hasta con una endoscopía no nos podemos quedar tranquilos, porque si la lesión, si hay células tumorales en la submucosa, pared interna, y no se biopsió, entonces ahí hay que dirigir, ¿no es cierto?, el tratamiento. Perdón, la vigilancia, y se decidirá entonces el tratamiento. ¿Queda claro? Resumen rápido. Cáncer de colon localizado o localmente avanzado con posibilidad de cirugía, se opera. Y después, adjuvancia con quimio, según el estadio. Cáncer de recto. Si se operó primero antes de llegar al oncólogo, recto, se decidirá si hace radioquimio adjuvante después de la cirugía. Si no se operó porque se discutió en equipo y estaba cerca del esfínter, hizo primero quimio radio, después cirugía. ¿Sí? Nada más. ¿Qué pasa con enfermedad metastásica? Bueno, dentro de la enfermedad metastásica colorectal, acuérdense, fíjense que esto es en el único tumor que lo vamos a ver, que el paciente puede realizar metastasectomía hepática. Entonces, ojo, porque podemos tener enfermedad irresecable o potencialmente después, ¿no es cierto?, que no sea ahora resecable, sino en un futuro. Entonces puede hacer quimioterapia para luego decidir cirugía. Les pasé rápido los slides, porque esto es fino. ¿Qué tenemos que saber con cáncer colorectal metastásico?
que puede tener enfermedad no resecable metastásica, porque son múltiples lesiones hepáticas, que pueda ser resecable pero no ahora, entonces hace quimio primero y después se opera la metástasis hepática, o que se opere ahora, y uno diga, vamos a sacar el tumor de colon y la metástasis hepática. ¿Está claro? ¿O no? ¿Mm? ¿Qué papel tiene en cáncer de colon la metastasectomía hepática? Importantísimo. Hasta algunas pulmonares podrían operarse. ¿Mm? La metástasis hepática, entonces, las metástasis hepáticas se pueden operar, y esto ¿qué es lo que demostró? Mejor sobrevida. ¿Mm? Mejor sobrevida. Uno puede operar los dos tumores, el colon y la metástasis hepática, o operar primero el tumor de colon, hacer tratamiento y después la metástasis. Esto es fin. ¿Qué tenemos que saber? Que cuando tenemos enfermedad metastásica, metastásica colorectal, hay que plantear el papel de la metastasectomía hepática. Nada más. ¿Está? Me pasé 7 minutos. Bueno, chicos, intenso. Menos hepatocarcinoma. Los que persistieron hasta el final, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer con próstata? Gracias por quedarse, ya sé que son poquitos ahora. Gracias por quedarse. ¿Qué vamos a hacer con próstata? Les voy a subir el PAU.